Jóvenes, buenas tardes. Soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar tres ejercicios correspondientes a lo que es electrostática 4, que corresponde al trabajo realizado en un campo eléctrico. ¿Qué es trabajo en un campo eléctrico? Es decir, cuando ese campo eléctrico ejerce una fuerza sobre esa determinada carga que está en el campo eléctrico para trasladarlo de un punto al otro punto, es decir, generarle movimiento. ¿Qué le va a generar movimiento? Esa fuerza eléctrica que el campo le ejerce a esa carga. Cuando lo traslada, le genera movimiento a esa carga para trasladar de un punto a otro punto, se dice que está realizando trabajo de campo eléctrico. Pasemos a resolver lo que tenemos acá, los tres problemitas que nos va a ayudar a entender de la mejor manera. ¿Qué nos dice? A ver, determina la cantidad de trabajo que desarrolla el campo eléctrico al trasladar de manera lenta a la carga Q sub 0, que es positivo 2 milicoulomb, entre los puntos A y B, donde sus potenciales eléctricos con respecto a Q son de 10 y de 60. Entonces, ¿quién va a ser 10? Cambio, va a ser el potencial sobre A, va a ser 10, el potencial de B va a ser 60. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nos damos cuenta que su movimiento es hacia este lado, pero te das cuenta que el campo eléctrico va a ejercer una fuerza eléctrica sobre esta carga. Entonces, como la fuerza eléctrica va a estar en contra del movimiento, te vas a dar cuenta que el trabajo realizado en ese campo eléctrico va a ser negativo, y te lo voy a demostrar acá. Profesor, ¿a qué es igual el trabajo de campo eléctrico? Muy bien, campeón, el trabajo de campo eléctrico es de esta manera, mira. Vamos a poner solución al problema. ¿A qué es igual? El trabajo realizado de dónde? Desde A, para trasladar la carga desde A hacia B. ¿A qué es igual? La carga la carga que está en movimiento. ¿Por quién? Por la diferencia de potencial de A menos la diferencia de potencial en B. ¿Te das cuenta? Profesor, ahora se hace el reemplazo respectivo. ¿Qué decimos, profesor? ¿Cuánto vale la carga? La carga vale 2 mili. ¿Mili cuánto es, profesor? 2 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto vale el potencial en A? Vale 10 voltios. 10 voltios. Menos, ¿cuánto vale el potencial en B? Vale 60. Entonces, hacemos acá 2 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto sale acá? 10 menos 50. Va así, 10 menos 60 sale menos 50. Y te das cuenta, 50 por 2, ¿cuánto es? Es 100. Profesor, es 100, pero va a ser menos 100. Por 10 a la menos 3. Tú sabes que este de acá es 10 al cuadrado por 10 a la menos 3. Y al final te da menos 10 a la menos 1. Y te das cuenta que el trabajo que va a salir negativo. ¿Por qué? Porque la fuerza eléctrica que le ejerce el campo sobre la carga va en contra del movimiento de la carga. Entonces, esto te va a quedar de la siguiente manera. Te va a quedar acá igual a menos 0,1 Joule. ¿Sí? Esa es la respuesta de la pregunta 1. Pasemos a la pregunta 2. ¿Qué nos dice la pregunta 2? Muestran dos placas electrizadas. Acá tenemos dos placas electrizadas. Dentro de esa placa, ¿qué se establece? Se establece un campo eléctrico homogéneo. ¿Por qué se dice que es un campo eléctrico homogéneo? Porque las líneas de fuerza son paralelas. Muy bien, date cuenta. Las líneas de fuerza son paralelas. Acá está la distancia. ¿Sí? Las líneas de fuerza son paralelas. Hay que entender esa parte. Nada más. Ahora, profesor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice más? Son paralelas. ¿Qué más nos dice? Profesor, nos dice acá. ¿Sí? Son paralelas. Profesor, ¿qué más nos dice? Paralelas, dice, si la partícula electrizada de 3 microcoulomb, te dice que es positivo. Está equilibrada, está en equilibrio, está equilibrada.
equilibrada. Muy bien, campeón. Hay que saber esa parte. Está equilibrada. ¿Sí? O está en equilibrio, ¿no? Está equilibrada o está en equilibrio. Es decir, esta partícula se encuentra en equilibrio. ¿Qué significa en equilibrio, campeón? Que las fuerzas que actúan sobre dicha partícula lo mantienen en equilibrio, es decir, que esas fuerzas es igual a cero. Entonces, ¿cómo vas a analizar que esas fuerzas que actúan sobre ese cuerpo es igual a cero? Utilizando la primera condición de equilibrio, tu triángulo de fuerzas. ¿Y de qué manera, profesor? Como este cuerpo está en equilibrio, vamos a observar qué fuerzas le afectan a ese cuerpo. Ah, muy bien. Profesor, como este cuerpo, esta carga, este cuerpo que representa la carga, está sostenida por una cuerda. Ah, profesor, hay una fuerza de tensión. Ahí tenemos. Pero la fuerza de tensión, ¿hacia dónde va dirigida? Hacia la superficie. Ahí la tenemos. ¿Qué más tiene, profesor? Todo cuerpo está afectado ¿por quién? Por aceleración de la gravedad. ¿Y dónde está presente? En la fuerza de gravedad. ¿Sí? El peso, como dice, ¿no? Fuerza de gravedad. Acá lo tienes y listo. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? Ah, profesor, el campo le ejerce una fuerza. Como la carga es positiva, la fuerza eléctrica ejercida por el campo hacia la carga tiene la misma dirección del campo eléctrico. Entonces, acá tenemos ahí tenemos su fuerza eléctrica. Ahí está. Entonces, ahora esto vamos a representarlo acá. ¿Qué más tenemos? Profesor, tenemos la fuerza eléctrica, tenemos la tensión y no tenemos la fuerza de la. ¿Qué nos piden? Determina la diferencia de potencial eléctrico entre las placas. Profesor, el potencial eléctrico entre las placas, entonces tenemos que hallar la fuerza eléctrica. Muy bien, campeón. La fuerza eléctrica que es igual. Mira, observa. Profesor, para hallar la fuerza, entonces tenemos que relacionar acá. Mire, vamos a hacer tu diagrama, mira. Vamos a graficar tus fuerzas, mira. Para este lado, campeón, mira, ahí está. ¿Quién es esto, campeón? Mira, manteniendo su dirección, la tensión. Profesor, acá, mira, con esta vertical, ¿quién forma? Profesor, forma ángulo de 37 grados. Pero este vector que es vertical en la fuerza de la, lo vamos a trasladar. Y manteniendo su posición, mira, ve. Vamos a mantener su posición respectiva. Ahí lo tenemos. ¿Qué más? Ahora, ¿quién va a cerrar el triángulo? Ah, la fuerza eléctrica, mira. ¿Qué es? Cabecita, colita, cabecita, colita, cabecita. De esa manera tiene que estar. Para que se diga que ese cuerpo esté en equilibrio. Si todas esas fuerzas que actúan sobre dicha carga, lo mantienen en equilibrio, lo mantienen estático. No se va a mover ni para un lado ni para el otro lado. Entonces, profesor, acá este lado es la fuerza de gravedad y para este lado es la fuerza eléctrica. Profesor, ¿pero qué dato no? Ah, profesor, vamos a graficar, mira, ve. Como esto lo hemos trasladado, mira, va a ser vertical y ¿qué ángulo va a formar? Profesor, va a formar el ángulo de 37 grados. Y por acá vamos a completar para que te des cuenta. Y para este lado, tú sabes que de acá, esto forma ángulo de 90 grados, mira. Ahí está. Entonces, profesor, para este lado es 37 grados, ahí lo tienes. Y para acá es 53 grados. Ahí está. ¿Qué más, profesor? Nada más. Ahora, profesor, ¿la fuerza de gravedad qué es? Ah, profesor, la fuerza de gravedad es igual a la masa por aceleración de la gravedad. Nos falta ya la masa. ¿La masa qué es igual, profesor? Profesor, la masa es 800 gramos. Profesor, pero tiene que estar en kilogramos. Pasemos a kilogramos. ¿Qué decimos? 800 gramos tiene que irse gramos, entonces gramos tiene que estar en, entonces un kilogramo, y vamos a poner por acá un kilogramo, ¿a cuánto equivale, profesor? Vale a 1000 gramos. Profesor, ¿qué se hace? Profesor, se va gramos, se va gramos, se va gramos, se va dos ceros, se va dos ceros. ¿Qué te va a quedar? Profesor, la masa te va a quedar es igual a 0,8 kilogramos. Entonces, reemplacemos, profesor, la fuerza de gravedad es igual a ¿quién? Masa 0,8 por la aceleración de la gravedad que vale 10. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza de gravedad, profesor? Vale
8 newton. Entonces reemplacemos en tu triángulo de fuerzas. Profesor, a 57, a 53 se lo pone ¿cuánto? 4K. Entonces, para que sea 8, ¿qué valor ha tomado K? 2. 4 por 2. A 37 se le pone 3K. Como K vale 2, profesor, K vale 2, entonces acá va a ser 3 por K. 3 por 2. ¿Cuánto es? 6. Ya está. Profesor, ¿y a qué es igual la fuerza eléctrica? Como tenemos ahí, la fuerza eléctrica es igual al campo. ¿Al campo qué? Al campo, vamos al campo por la carga. Muy bien. Profesor, pero ¿dónde no tengo campo, profesor? Ah, muy bien, campeón. ¿Y qué nos pide? Dice, determina la diferencia de potencial eléctrico entre las placas. Profesor, ¿qué tenemos acá? Mira, ve. Y vamos a ver que está relacionado con Demio. Profesor, el diferencial de potencial eléctrico es igual a ¿quién, profesor? Es igual a esto. Es igual a eso. Entonces acá esta forma nos va a ayudar a reemplazar y obtener el diferencial de potencial eléctrico. Pero ¿qué tenemos que hacer antes? Despejar, pues, profesor. Diferencial de potencial eléctrico va a ser sobre, porque necesitamos despejar. Entonces D pasa a dividir. Y ahí tenemos C. Entonces este de acá lo vamos a reemplazar ¿dónde, profesor? Lo vamos a reemplazar ¿en dónde? Acá en esta. ¿A qué es igual la fuerza eléctrica? Ah, la fuerza eléctrica es igual a 6. Acá va a ser potencial en A menos el potencial en B sobre la distancia. ¿Por qué, profesor? Acá le vamos a evaluar. Y acá este lado, a ver, este ladito le vamos a poner la carga. Profesor, acá es 6 igual el potencial en A menos el potencial en B. Profesor, 40, la distancia es 40 centímetros. En metros, ¿cuánto es? 0,4 metros. Pero como están en base 10, ¿qué te parece? 0,4 es 4 por 10 a la menos 1. Profesor, ¿cuánto vale la carga? Vale 3 microconos. Entonces la carga va a ser igual, profesor. Acá le ponemos su respectivo paréntesis y va a ser igual a 3 por 10 a que micro es menos 6. Profesor, pasa a multiplicar, ¿qué te queda? 24 por 10 a la menos 1. Si este de acá pasa a multiplicar, profesor, ¿este qué hace? Pasa a dividir. ¿Te va a quedar cuánto? 3 por 10 a la menos 6. Igual a la diferencia de potencial. Profesor, esto pasa a dividir el potencial, la diferencia de potencial en A la diferencia de potencial en B va a ser igual a ¿cuánto, campeón? 24 entre 3, 8. Este 10 a la menos 6. Cuando sube el numerador va a ser 10 a la 6. 10 a la 6 por 10 a la menos 1. 10 a la 5. 10 a la 5, ¿qué? 10 a la 5 voltios. ¿Te das cuenta? De esa manera. Profesor, ¿ahora qué nos dice? En el campo eléctrico homogéneo, si dice que es homogéneo, las líneas de fuerzas, ¿qué? Son paralelas. Esa línea de fuerzas determinada por ese campo eléctrico son paralelas. ¿Qué más dice, profesor? Determina el potencial eléctrico en A. Entonces, para determinar el potencial eléctrico en A, ¿qué se va a presentar? Diferencia de potencial. Profesor, la diferencia de potencial es de esta manera: de potencial en A menos potencial en B es igual al campo eléctrico, ¿por quién? Por la distancia. Profesor, es por la distancia. Entonces vamos a aclarar acá que está en centímetros. Acuérdate bien, está en centímetros. Profesora, ¿qué nos dice? El potencial en A no tenemos, campeón. No lo tenemos, profesor. ¿Y qué? El potencial en B, ¿cuánto es? 600. Muy bien. ¿Cuánto es el campo eléctrico de este? ¿Cuánto es? 20. Profesor, como está entre newton y centímetros, y como la distancia es en centímetros no tiene nada que ver, reemplaza la distancia por 10. Profesor, ¿qué nos dices acá? Profesor, el potencial en A va a ser igual 200
Está negativo, ¿cómo pasa? Pasa positivo. Muy bien, 600. Entonces el potencial en B, campeón, va a ser igual a 800 voltios. Bueno, jóvenes, espero haber colaborado con tu conocimiento. Suscríbete a mi canal y verás más videos para ayudar a tu crecimiento intelectual. Muchas gracias, campeón. Será hasta otra oportunidad.